Intentar ser hombre universal hoy día no se puede. En la época de Leonardo y de Alberti y de los del Renacimiento, pues bueno, pues sabían el trivium y el quadrivium, ¿no? Que igual sabían música que geometría, que matemáticas y que filología. Ahora ya no hay tiempo de saberse todas las disciplinas. Es imposible ser un hombre universal porque el conocimiento y sobre todo la técnica se ha ampliado tanto que ya una cabeza no lo puede abarcar. Pero lo que sí puedes hacer es pues, ser bueno en una especialidad, o sea, dominar una especialidad y luego interesarte por muchas cosas. Eso no te lo impide nadie. Y es lo que he hecho yo. Cada cual acaba haciendo, cuando alguna persona me dice, hombre, a mí me gustaría escribir y tal y cual, pues ya tiene mucho de ganado, porque si no diría me gustaría pintar, o me gustaría, yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Es más, vamos, yo si hubiera sabido pintar, me hubiera ganado la vida muchísimo mejor y viviría muchísimo mejor. Los pintores ganan muchísimo más que los escritores, ¿no? En su mismo nivel. Pero no, cada uno lleva dentro. Y yo, aunque estudié las carreras de ciencias, obligado por mi madre, pues bueno, luego pues poco a poco me he ido dirigiendo hacia lo que me gustaba, que era escribir. ¿Por qué escribir y no otra cosa? Eso no lo sé, no lo puedo saber. Yo he partido de la base de que claro, hay una literatura para distraer, ¿no? Pues cuando éramos pequeños leíamos a Julio Verne o a Salgari. Esto es un tipo de cosa, eso es la distracción, ¿no? Como quien se va a pasear. Pero yo entiendo leer los libros para mejorar mi vida. Leer para mejorarme, para aprender, pero no aprender por aprender, sino aprender para que me cambie la vida, para saber vivir mejor, para saber tomarme la vida mejor. A mí me gusta la voluntad de estilo. Creo que lo primero de todo es que esté bien escrito, de una manera agradable, ¿no? Entonces esto pues, es tener un estilo y un buen estilo. Y luego, pues, ser claro, lo que los ingleses llamaban de perspicuity, ¿no? O los ingleses y los franceses llaman la lucidez, la lucidité. Que, como dice Fumaroli, que la diferencia con los españoles es que los franceses quieren la lucidité y nosotros la agudeza. Nosotros en España queremos la agudeza, ellos quieren la claridad. Los ingleses también, ¿no? La diafanidad, la perspicuity. Hay que ser claro, hay que tener algo que decir. Aquí en España hay mucha gente que escribe por escribir, ¿no? Es Gómez de la Serna. Bueno, escribe muy bien, pero dice muy pocas cosas. No tienen nada que decir, pero les gusta escribir. Y si escriben bonito, pues a la gente le gusta leerlo, pero luego dices, ¿qué me ha dicho? Y claro, no hay nada, no hay contenido, hay forma, ¿no? Pues ha de haber forma y ha de haber contenido. Lo primero es que me centro en un tema que me interese, casi siempre para aprender algo. O bien es para aprender algo yo sobre una época que me interesa, que me gusta, como los trovadores o el Renacimiento, o bien pues que pienso que le puede servir a mucha otra gente alguna cosa que he aprendido yo, ¿no? Entonces, lo de la inspiración, pues como decía Picasso, procuro que me encuentre trabajando, es decir, es ponerte. Y claro, lo que pasa es que un día estarás más inspirado y otro menos, y saldrán mejor las páginas un día que el otro, pero es un problema de tenacidad, de ponerse cada día. Está muy bien la inspiración, pero la inspiración es un valor añadido. Lo fundamental es ponerse. Como creador, pues sí he visto cosas, pues como lo que vi en California cuando estuve en Berkeley, he visto cosas que me parece que están muy bien, que son muy agradables para vivir mejor, pues las explico. Y luego, si voy para atrás en las novelas históricas, me gustan, pues eso, los renacimientos, ¿no? Un momento en que una época cambia a otra, en que se mezclan dos culturas, ¿no? Que es la época helenística y el principio del cristianismo. Bueno, todo esto es muy interesante, los gnósticos, ¿no? O mezclas en el espacio o en el tiempo. Si quiero contar una cosa que yo intuyo como cierta, pero que no tengo pruebas o no tengo ganas de pasarme 14 años en los archivos desempolvando manuscritos, porque eso lo hacen los historiadores,
Pues entonces lo hago en una novela de ficción, doy una serie de intuiciones que la gente toma o deja, pero claro que no tengo que demostrarla, pues porque es novela. En cambio, si son unas ideas que tengo claras y sé que son ciertas y tengo las fuentes, pues hago el ensayo, sí. Yo creo que es un hombre muy alegre, es una persona simpática, tiene pequeños momentos que puede enfadarse como cualquiera, pero vamos, en general es un hombre que tiende a lo lúdico, tiene una cierta tendencia a lo lúdico, y si hay una palabra, que serían dos y son francesas, que le caracteriza, es un bon vivant. Es decir, Luis es una persona que le gusta vivir bien, le gusta disfrutar de la vida, es una persona para quien disfrutar de la vida es muy importante. Luis Racionero es ante todo un ensayista, un muy buen ensayista, que ha sido un ensayista muy creativo y además en muchas cosas muy adelantado. Hizo un libro, que yo hice otro parecido, del mismo tema, sobre la contracultura en los años 70, que se llamaba, el de Luis se llamaba Las filosofías del underground. Todo eso era muy nuevo en ese momento. Y luego, claro, del paro al ocio, en aquel momento, que era un momento de bonanza económica, de mucha bonanza económica, que por supuesto había mucho menos paro que hoy, pero la idea de decir que la idea era muy brillante, llevarla a la práctica no lo sé, la idea de decir que el paro daría lugar al ocio en sociedades de bienestar, es decir, en una sociedad de bienestar, en una sociedad cultivada, educada. Hoy día, por desgracia, estamos lejísimos de todo eso. Nuestra sociedad no es educada ni cultivada y además estamos llenos de paro. A Luis Racionero en este momento yo creo que lo que le queda de la contracultura son todos esos ideales de autorrealización y de libertad individual. Es decir, saber que la libertad colectiva no es antes que la libertad individual, sino que lo primero es la libertad individual y cuando todos somos individualmente libres, evidentemente todos somos colectivamente libres. Ese sentido de cultivar la libertad, un sentido además de probar cosas en el sentido moral, es decir, también una libertad moral importante, todo eso le queda a Luis. Bueno, esta fórmula salió, pues bueno, como salen las cosas naturalmente, porque no le acabábamos de encontrar título al libro y en esas me dieron el premio Gaciel. Me llamó un periodista y me dijo, usted es, como Pla, un liberal conservador. Y yo, claro, me lo pensé un momento y dije, no, yo soy un liberal psicodélico. Y mira, ahí me salió la combinación de los dos adjetivos, que creo que es lo más exacto. Porque Pla psicodélico no era. Dijo, no, dice, yo drogas las del país, dijo Pla. Con la palabra liberal hoy día, pues claro, la incultura creciente se hace un lío. Cuando oyen la palabra liberal lo confunden con los neocons americanos, claro, que no tienen nada que ver. Cuando uno habla de liberal, se está refiriendo pues al punto de vista de Isaiah Berlin, o de John Stuart Mill, o de Bertrand Russell, es decir, gente que son liberales, es decir, que están por la libertad, que para ellos es lo más importante, que ya se sabe que la libertad ha de tener algunas cortapisas para vivir en sociedad, porque si no es imposible, pero que es una actitud ante la política muy clara, que no es ni conservador ni comunista, es liberal, es otra cosa, ¿no? Entonces, viendo los personajes que lo han sido, como estos que he nombrado, pues bueno, pues uno se puede identificar fácilmente lo que es un liberal. No es ni un neocon, ni es el liberalismo económico, ni nada de estas cosas, no, es el liberalismo político de los ingleses. Bueno, yo tuve una niñez en la Seu d'Urgell, de posguerra, porque además ya o sea, el seno materno, en mi caso, en vez de ser ese sentimiento oceánico que decía Freud,
era un marasmo y un espasmo, porque resulta que, claro, la guerra civil, que fue un desastre, pues cuando vinieron los de la FAI querían matar a mi padre, y cuando vinieron los nacionales querían matar a mi abuelo. O sea que a mi pobre madre, unos le querían matar al marido y los otros le querían matar al padre. Y a todas esas, cuando le querían matar al padre, que era el del año 40, ahí estaba yo en gestación, con lo cual, claro, y ahí debí tener unos sobresaltos, unos malos rollos en el seno materno, que bueno, que no veas, ¿no? Yo la primera vez que me preguntaron qué quería ser de mayor, dije que fabricante de dinero. Me dijeron que no era posible y ahí vi que esto de la vida es un engaño, ¿no? A partir de ahí ya me daba igual. Y dijimos, oye, si no puedo fabricar dinero, ya, que cualquier cosa, ¿no? Porque esto es un timo. A ver, porque hay unos que lo fabrican y yo no, a mí no me dejan. Bueno, total, no tenía claro qué quería ser. Lo que sí tenía claro es que hubiera estudiado letras, pero en aquella época los padres mandaban mucho y las madres todavía más. Mi madre se empeñó en que fuera ingeniero industrial porque decía que había que ganarse la vida y que con filosofía y letras no, pues como decían entonces, pasarás más hambre que un maestro de escuela, que se decía, ¿no? Y entonces nada, pues estudié una cosa que no es lo que yo hubiera estudiado, porque yo hubiera hecho filosofía y letras y seguramente historia, ¿no? Si hubiera podido. Pero bueno, lo estudié y me ha servido mucho, como dicen ahora, para amueblar la cabeza, ¿no? Estudiar ingeniero y estudiar económicas, hombre, me ha dado una cultura general muy importante, que luego pues me ha servido, pues eso, quizá para escribir más claro. Pues si tú tienes una mentalidad matemática, tienes las ideas mucho más claras. Y cuando terminé las carreras, como había hecho ingeniero y economía, pensé, bueno, voy a buscar una cosa más creativa, pero que me permita utilizar ingeniería económica. Y pensé city planning, urbanismo, porque claro, el urbanismo donde se enseña en serio, no aquí que son 4 asignaturas en la carrera de arquitectura y que no saben nada de urbanismo. Creen que el urbanismo es diseñar fachadas, sino en una carrera seria de urbanismo donde hay sociología, donde hay historia de las ciudades, donde hay sobre todo economía espacial para entender la lógica de cómo se estructura una ciudad y por qué ciertas cosas van a ciertos sitios y no a otros. Bueno, pues yo entonces me fui a Berkeley, que era una de las facultades con el mejor departamento de City Planning en los años 60, y ahí estuve 2 años haciendo un máster de urbanismo. Y así pude combinar lo que sabía de ingeniería y de economía, más ahí aprendí pues arquitectura y diseño, historia del arte, historia de la ciudad, con Spiro Kostov y todas estas maravillas. Hay revoluciones políticas que son un cambio de poder, revoluciones tecnológicas que son un cambio de tecnología, ¿no? Como poner el vapor en los trenes. Y hay revoluciones culturales que es un cambio de la forma de ver la vida, de los valores y de no solo la forma de ver la vida, sino de la forma de vivirla. Y yo el único cambio que veo en el siglo XX de valores y de ver la vida es en el movimiento contracultural de los hippies. Nosotros, en los hippies, la contracultura, pues lo que criticábamos era pues eso, the rat race, o sea, la carrera de ratas del capitalismo, que al chico se le pone en la universidad y luego se le pone un empleo y que compita y que esté toda la vida trabajando en un empleo para pagar la hipoteca del adosado que le han hecho comprar y todo este tipo de cosas. Y oiga, mire, hay otra forma de vivir. No seamos tan consumistas y vamos a pues más relación, más horas libres, más calidad de vida. Eso es una revolución cultural, pues es un cambio de valores. Valores en vez de competitivos, más solidarios, valores en vez de materialistas, dinero, 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 tiempo libre. Todo eso es realmente una revolución cultural. Desde la ecología, que se reivindica en ese momento, los movimientos de la liberación de la mujer en ese momento, quiero decir, desde el 64 hasta el 73, en que el sistema ya se carga completamente todo el movimiento hippie. Se hacen las leyes para acabar con el racismo en Estados Unidos, los movimientos gays también, todo eso sale de ahí. O sea, muchísimas de las cosas que se están haciendo ahora salen en ese momento.
que me sorprendió de Luis es que confirmaba todas mis sospechas, ¿no? Primero, era un personaje renacentista, en el sentido que tenía todos el saber, ¿no? O sea, era urbanista, era ingeniero, era economista, era poeta, era pensador, era muchas cosas a la vez, ¿no? No renunciaba a ser un especialista, a dejar de creer en muchas cosas para ser solamente una, sino que eran muchas a la vez. Y esto yo creo que fue fascinante. Y yo creo que además, básicamente, yo ya había empezado el Ajo Blanco y entonces fue una consolidación, me ayudó a consolidar las ideas abiertas, libertarias, hipiosas, con esperanza, porque era un momento que había esperanza, había futuro en el mundo, porque creíamos en que cambiar el mundo era posible. Él tenía un componente hedonista muy grande, que yo no lo he tenido tanto, porque yo soy más asceta, y él era más individualista que nosotros éramos más comunitaristas, pero él nos brindó sus casas, nos brindó sus espacios, en donde charlábamos, conversábamos placenteramente. Entonces nos fijó o nos ayudó a fijar unas ideas sobre la cultura popular, la plaza pública, la cultura de foro, Grecia, las culturas orientales, la meditación. No había dinero, había libertad, había conversación, respeto. Y Luis en esto fue un gran, como él era un gran sibarita, pues fue una persona muy generosa. Nosotros reivindicábamos la calidad del instante. Has de ser coherente en cada momento de tu vida, viviendo tal cual piensas. Era el arte y la vida, el arte del buen vivir. Yo creo que Racionero, con Racionero, montamos el arte del buen vivir. Ahora los que dicen hay que cambiar de sistema, eso ya lo decíamos los hippies. Lo que pasa es que no hemos sabido inventar un sistema nuevo. Es decir, yo estoy de acuerdo que el sistema capitalista no es el mejor que podríamos tener, pero nadie ha sabido inventar uno mejor. Desde el momento, el sentido común lo que ha hecho es coger el capitalismo, dejarlo y añadirle muchas reivindicaciones del socialismo. Lo que hicieron los ingleses fabianos, Bernard Shaw, Sidney y Beatrice Webb, Bertrand Russell, el mismo Keynes, los de Bloomsbury, pues hicieron un partido Labour, ¿no?, que ya con Keynes instaura el estado del bienestar. Entonces ahora tenemos un sistema mixto, capital socialista o sociocapitalista, que es eso, es un capitalismo atenuado por una serie de reivindicaciones solidarias, sociales, que se llaman el estado de bienestar. Y con eso estamos funcionando. Nos consolamos por el materialismo, comprando y consumiendo, cuando la salida no es por ahí. Está muy bien consumir y comprar y vivir bien y tener lo que hay que tener, pero eso no es todo, ¿no? La salida está por el lado espiritual y mental y de sensibilidad, claro. Mi arquetipo era Josep Pla, que se había metido que vivía en una masía en Ampurdán y escribía. Y yo, mira, con ese arquetipo, pues pensé, voy a procurar hacer lo mismo. Quemé las naves, dejé todo, dejé las clases de la universidad y de la escuela, dejé mi estudio de urbanismo, dejé Barcelona, dejé todo. Y me fui a vivir a Ampurdán y a escribir. Y estuve allí 10 años, en la masía, viviendo y escribiendo, y no me arrepiento en absoluto. Imagínate la suerte que fue, pues eso, que cuando yo empecé a vivir en Ampurdán estaban vivos Pla y Dalí. Entonces ya cuento que para conocer a Pla me costó un poquito, tuve que pasarle mi libro sobre Leonardo da Vinci, que cuando lo vio y lo leyó dijo, este señor que suba, y me dijo, libros de estos en este país no se escriben, o sea que a partir de ahí ya pude conversar con él. Y a Dalí me llevó Évariste Vallès,
que era un pintor de Figueras, que me enseñó el Ampurdán y claro, me presentó a Dalí, pues qué mejor manera de conocer el Ampurdán. Son los dos extremos del espíritu catalán, ¿no? El Dalí, que era el tocat de l'ala, y tocat del bolet y tal, y el Pla, que era el seny, el liberal conservador, el terrateniente, el hombre de seny que te hacía las preguntas. No, venga usted a hacer idealismos y tonterías, ¿no? Él era la sensatez y Dalí era la imaginación desbordada y absoluta, ¿no? Como todo el mundo sabe. Lo bonito de tratar a estas personas es que hay como una osmosis psicosomática, de estar al lado de ellos como si emanaran una cosa, aparte de lo que te explican. Tú estás viendo sus reacciones, su manera de mirar, su manera de hablar, cómo cambia el tono de voz, qué preguntas hacen, es una maravilla. Eso es una educación única. Winston Churchill decía, bueno, salvando las distancias y considerándome un humilde discípulo de Churchill, en eso sigo, a esto decía: yo soy un hombre de gustos muy simples, solo me gusta lo mejor. Pues yo también. Entonces, ¿quién hay mejor que Leonardo? Nadie. Pues bueno, voy a estudiar al mejor. Bueno, ya se sabe que el Renacimiento fue una época pues donde había muchas puñaladas y muchas batallas y mucho veneno y claro, mucha política. Todo tiene un precio. Como dicen en América, there is no free lunch. Entonces todo tiene un precio. El esplendor del Renacimiento italiano pues conllevaba pues, todo eso. La maravilla de la Atenas de Pericles estaba basada en una sociedad de esclavos. En Atenas habían esclavos. Y en Roma también, claro. Siempre hay una contrapartida fea o éticamente mala, ¿no? a los momentos de esplendor. Bueno, es el yin y el yang. Una moneda tiene cara y tiene cruz por definición. No puedes tener una moneda con solo cara. Luis Racionero es como el agua, se fluye, se escurre entre los dedos y por lo tanto es absolutamente imposible de definir porque, como dijo Heráclito, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Lo que me interesa fundamentalmente de Luis Racionero, aparte de su figura, pero en general me interesan las obras, bueno, los ensayos, aquellos ensayos que dedicó a las filosofías del underground, a Leonardo, al Renacimiento, al paganismo, y fundamentalmente me interesa Luis Racionero memorialista. Quizá porque a mí la única literatura que de verdad me interesa es lo que se llama literatura egográfica. Es que es un tipo de literatura que inventa San Agustín con sus confesiones y que luego, curiosamente, con posterioridad a San Agustín, durante 1000 años, más de 1000 años, nadie escribe un solo libro en primera persona, hasta que ya llega Benvenuto Cellini en Italia, Cardano en Italia y sobre todo Montaigne, el gran Montaigne. Entonces, que son los que devuelven el yo, la búsqueda del yo, la indagación del yo a la literatura. Ese es el tipo de literatura que a mí me interesa y que yo creo que es también el que con mejor fortuna ha manejado Luis Racionero. Pululó por los ambientes de la Gauche Divine, que era lo típico de Barcelona, y yo en cambio había pululado pues, por las primeras manifestaciones, las primeras asambleas, las primeras actividades contra el franquismo en la universidad. Pero claro, los dos poco a poco nos habíamos ido decepcionando del mundo de la política, y entonces cuando yo lo conocí ya estábamos los dos bastante apartados del mundo de la política y lo que nos interesaba sustancialmente era investigar no en la sociedad, sino investigar dentro de nosotros mismos, a través de la meditación, a través del descubrimiento de Oriente, a través de esos filósofos orientales como la Bhagavad Gita, el libro Evangelio Mayor del hinduismo, o el Tao Te Ching de Lao Tse, las traducciones de la Bhagavad Gita de Mascaró, que fueron sustanciales para Luis Racionero. Él conoció a Mascaró precisamente en sus años californianos, y bueno, ahí por ejemplo tenéis todos estos libros, el I Ching. Entonces, Luis Racionero era el típico representante del underground, de la heterodoxia, de la contracultura, de todo ese mundo cosmopolita que en la España de aquellos años, bueno, pues sonaba un poco extraño. Yo creo que Luis y yo fuimos de los adelantados, de los primeros, de las primeras personas que hablaron de todo esto, que ahora ya es moneda de ordinaria administración, ¿no? Cuando se me agotó el paradigma judeocristiano a los 20 y tantos años, dije, bueno, esta religión a mí ya no me sirve. Y entonces dije, me voy a estudiar las demás religiones del mundo.
y filosofías del mundo, y entonces me lo leí todo. Y de todo lo que me leí, lo que me gustó más fue el taoísmo. Es donde te acercas más a entender la forma, cómo funciona la realidad, ¿no? Y cómo puedes tú adaptarte a los ritmos vitales de la naturaleza. Así como en Occidente, en la religión, la gente se pone a rezar, que es decirle a Dios lo que tiene que hacer, allí no, allí lo que hacen es transformarse por dentro y buscar niveles de percepción donde conecten con lo espiritual y con lo luminoso. Es decir, no buscan información, buscan transformación. Hay que buscar ponerse en estados mentales diferentes, más serenos y más armoniosos. O sea que no es leyendo que lo vas a conseguir, es estando y respirando y poniendo tu mente en otros estados de ánimo. Ha habido un desconocimiento, cuando no un desprecio, subidos en su racionalismo, que sabe fabricar coches y deslumbrados con esto, pues creerse que, bueno, que claro que todo lo de Oriente es una tontería y un atraso. No es verdad. El Tao Te Ching es mucho más sabio que todo lo que dijo Sócrates junto. Ahora, el decir, como dijo Heráclito, que ese sí es el bueno, no es Sócrates, el bueno es Heráclito, que ya era taoísta, era un pensamiento taoísta. Decir, camino que sube, camino que baja, mismo camino, esto es mucho más profundo que todo lo que dijo Sócrates, ¿no? Pero claro, es que son los pensadores del flujo y del cambio, que lo aceptan, el cambio del flujo, y los pensadores como Sócrates, Platón y sobre todo Parménides, que es el que lo estropeó todo, de la fijeza. Esto no cambia, y si una cosa cambia no es. ¿Cómo que no es? Señor mío, usted no se ha enterado de nada, ¿no? Es miedo al cambio. No me gusta cambiar, no me gusta tal, no quiero lo desconocido, me da miedo. Y ya no digamos vivir en un mundo de flujo y de cambio. Uf, qué incómodo, ¿verdad? Qué miedo. Bueno, mira, pues sí, pero es así. Yo espero que más gente, como puedan, vamos a ver si se lo facilitan un poco, ha de haber una transformación de los estados mentales. Estados mentales más serenos, más creativos, más armoniosos, pues vale, hacia eso hemos de ir. No estados mentales de ahora a ver cómo le saco un duro a este, a ver ahora cómo me compro un coche mejor, ahora a ver cómo... No, estados mentales muchísimo más creativos, espirituales y artísticos. No es que prefieras que me voy a disolver, como todos. Eso no, en eso no tenemos ninguno la más mínima opción, ¿no? Si tú sientes que eres todo, o sea, si tú eres panteísta, entonces tú no te puedes morir porque tú eres parte de todo, tú te transformas. Pero el todo sigue existiendo, como dijo muy bien Juan Ramón Jiménez, y yo me iré y seguirán los pájaros cantando. Claro, si eso lo has experimentado en tu piel y en tu corazón, no te mueres. Porque claro que tú te disolverás, claro, pero seguirán los pájaros cantando. Y si con eso no te consuelas es que no has entendido nada. Uno no ha de actuar porque le recuerde, no porque le recompense, no porque no. Uno ha de seguir el flujo de las cosas.